Hola, mis amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. José Moreno, servidor del Señor y también de su iglesia. El día de hoy estaremos viendo Juan capítulo 16. Tu tristeza se convertirá en alegría. Así lo dijo el Señor. ¿Cuántas cosas nos dan preocupaciones? ¿Cuántas cosas nos pueden llegar a causar tristeza, verdad? Cuando las preocupaciones son continuas, cuando los problemas, cuando las adversidades, inclusive las adversidades muy sencillas o muy cotidianas, permanecen a lo largo del tiempo. Pero también aquellas sorpresas que nos da la vida. En una ocasión estaba una mujer que le habla a su amiga. Y esta mujer, ambas casadas, se llaman por teléfono y una le dice a la otra: oye amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te va? Pues nada, que me compré una prueba de embarazo. ¿Y qué pasó? Salió positiva. ¡Ay, qué bueno! Sí, pero fíjate que me compré una segunda prueba de embarazo después. Sí, me imagino, dice la amiga. Sí, me compré una segunda prueba de embarazo y esa también salió positiva. ¡Ay, qué bueno! Pero es que, ¿sabes qué? Me compré una tercera prueba de embarazo y también salió positiva. ¡Qué bueno! La amiga le dice: felicidades, de veras, muchas felicidades. Oye amiga, ¿te preocupa algo? Y dice la otra: sí, no sé qué voy a hacer con 3 bebés. Ay. Qué bendición es poder traer hijos a este mundo. Y bueno, quiero decirte que si en una filmación, si en una película se buscara un prototipo de valentía, te aseguro que si esa compañía cinematográfica fuera la compañía del cielo, la compañía celestial, definitivamente escogería a una mujer embarazada para representar el valor humano ante las adversidades. Claro, por supuesto que sí. Pero vamos a Juan capítulo 16, porque en el capítulo vamos a observar cómo Jesús utilizó esta figura de la mujer embarazada para llamarnos al valor y a la valentía. Dice Juan 16, 1 al 6. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Cuáles cosas? En el capítulo 15 vimos que Jesús les había dicho que si el mundo los aborrecía a sus discípulos. Continúo, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. En esta parte de la Pascua, de la cena, de esta última cena de Pascua que tuvo Jesús con sus discípulos, está llegando un momento en el cual el ambiente se torna triste. Sí, en el capítulo 15, que por cierto te invito a que tú revises la clase de la semana pasada, Juan capítulo 15, Jesús les dice: fíjate que el mundo los va a aborrecer a ustedes y esto se debe a que a mí, dice Jesús, a mí me han aborrecido ya antes. Obviamente a nadie le cae muy bien esa noticia de que: oye, ¿sabes qué? Fíjate que no vas a ser del agrado de la gente si sigues conmigo. Ay, Jesús, es que ¿a dónde me voy a ir? ¿A quién iré? ¿Quién tiene palabras de vida eterna sino solamente tú, Yeshua, el Mesías? Voy a seguir contigo. Pues sí, pero eso va a causar que no vaya muy bien el aspecto social que vas a tener. Jesús les hace este aviso como si se tratara de un aviso de obstáculos. Cuando vas tú por la carretera, tú llegas a encontrar muchas veces avisos como este, ¿verdad? Tope, inclusive tope aquí. ¿Qué pasa cuando hay esos topes? Por cierto, qué difíciles son los topes, ¿verdad? Qué molestos son los topes. De hecho, no debería de haber topes, pero bueno. Los topes son la evidencia clara de que la gente no quiere educarse vial,
en la cuestión vial, ¿verdad? Ya sea que maneje un vehículo o ya sea que vaya caminando, no quiere educarse, entonces existen los topes. ¡Qué barbaridad! Ojalá y no existieran. Jesús nos dice, no, los topes no se van a quitar de tu carretera de fe, no se van a quitar. Y te quiero avisar que va a haber algunos topes. Esos topes son estos. Y te los aviso con el propósito de que no te detengas, no te desanimes, que tu caminar en la fe en el Señor no se vea ensombrecido y por supuesto por ningún motivo des marcha atrás, porque te encuentres estos obstáculos en tu vida que por cierto no te esperarías. Bueno, en el tiempo del Señor Jesús no existían las iglesias cristianas, pero Él les dice en el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas. Esto se debe a que los discípulos del Señor, inclusive el Señor mismo, ¿verdad? Todos ellos asistían a una kehilá, a una sinagoga, ¿sale? En ese tiempo no existían las iglesias cristianas. Y les está diciendo que serían expulsados de esos lugares. Ahora, ¿qué significan? A lo mejor si tú dices, si te expulsan de una sinagoga, tú dices, bueno, ¿y qué? Momento. La kehilá, la sinagoga, llevaba el propósito de congregar a las personas con básicamente dos propósitos. El primero de ellos es espiritual. Sí, ahí es donde la gente escuchaba la palabra de Dios. La gente no tenía, como el día de hoy, no eran tan privilegiados como tú y como yo, de tener a su alcance la palabra de Dios de una manera muy sencilla. No, ellos tenían que ir a la sinagoga para poder escucharla. También se reunían con otros propósitos espirituales como el orar, ¿verdad? El escuchar la palabra y el orar al Señor. Pero también había otro propósito por el cual ellos se reunían en la kehilá. Se reunían porque de esa manera los lazos de amistad, inclusive hasta de negocios también, se estrechaban en esos lugares con las personas que regularmente asistían. Así que cuando Jesús les dice, os expulsarán de las sinagogas, les estaba diciendo algo fuerte, ¿sí? Les será difícil escuchar para ustedes ahora, cuando esto suceda, ¿sí? Si ustedes siguen confiando en mí y siguen creyendo en mí y si siguen avanzando en esto, y si ustedes quieren obedecer más la palabra del Señor, va a llegar el momento en el que en esa sinagoga, en ese lugar donde ustedes escuchan la palabra, serán expulsados. Es decir, les será más difícil escuchar la palabra de Dios y además experimentarán algo a lo que la gente le llama literalmente una muerte social. O sea, olvídense de sus amigos, olvídense de sus conocidos, inclusive olvídense también de esas buenas relaciones entre la familia. Te quiero hacer, ante esta circunstancia que el Señor plantea a los discípulos en las sinagogas, obviamente te quiero hacer el planteamiento a ti. ¿Cómo sucede hoy el rechazo por obedecer las Escrituras en tu entorno? ¿Te sorprende que ese rechazo suceda inclusive dentro de la iglesia? Y la pregunta más importante, ¿dejarás de crecer en Yeshua con tal de no ser rechazado o soportarás las consecuencias y seguirás adelante? Efectivamente, mis amigos, no solamente en los siglos primero y segundo, los discípulos del Señor fueron expulsados de la sinagoga, sino que en los siglos subsecuentes fueron expulsados de sus círculos religiosos, aunque ya no había sinagogas. Aunque la iglesia cristiana se había establecido, también de esos lugares los discípulos del Señor fueron excluidos, fueron rechazados. De hecho, el día de hoy, si una persona o una familia decide obedecer la palabra de Dios por encima de cualquier cosa, no es extraño que sean mal vistos en sus propios círculos de fe. Pero hay más cosas que el Señor nos quiere decir. Juan capítulo 16, versículos 12 al 14. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Jesús nos tiene que decir muchas más cosas, pero por el momento lo que tú y yo encontramos en las Escrituras es absolutamente suficiente para saber qué hacer en esta vida y pues cómo vivir obviamente de la manera correcta, de la manera que más conviene. El Espíritu de verdad, como Jesús le llama, es exactamente el mismo al cual se le llama el Espíritu Santo. Pero ahora Jesús nos dice que se le llama el Espíritu de verdad porque obviamente está diciendo que es un Espíritu que nos va a guiar para y por la verdad. Sí, nos va a guiar en la palabra de Dios, en lo que está escrito, porque esa es la verdad. Bueno, ahora lo va a hacer sin alterar la palabra de Dios, lo va a hacer sin añadir a la palabra de Dios y desde luego lo va a hacer sin omitir absolutamente nada acerca de Yeshua. No va a omitir nada acerca de Jesucristo. Si por alguna causa tú escucharas, inclusive en tu círculo de fe, alguna cosa nueva, contraria u omisa respecto de Jesús de Nazaret, si tú llegas a encontrar algo que va en contra de lo que está escrito ya en la palabra del Señor, si tú llegas a encontrar algo así, quiero decirte que eso lo estará hablando, pero no el Espíritu de verdad, no el Espíritu Santo, sino otro Espíritu. El apóstol Pedro también nos habla en ese mismo sentido y en es el apóstol Pablo nos habla en ese mismo sentido en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. A Pedro lo vamos a leer más tarde. Dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. O sea, se van a retirar de haber creído en el Señor. ¿Por qué? Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de verdad, siempre nos guiará por lo que dicen las Escrituras. Cualquier enseñanza, cualquier doctrina, cualquier pensamiento, cualquier ideología que sea contraria, omisa o novedosa ante las Escrituras, puedes tú hacerla a un lado y desecharla porque no viene esa enseñanza del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver el asunto de que tu tristeza se convierte en gozo. Sí, acompáñame en Juan capítulo 16, seguimos la lectura en los versículos 19 al 22. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero cuando vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Como te dije al principio de la clase, el ambiente se había tornado en aquella Pascua, en aquella cena de Pascua, se había tornado triste porque Jesús les está hablando de las cosas fuertes a las cuales los discípulos se van a enfrentar. Una de esas cosas fuertes es que Jesús moriría, ¿sí? Sería quitado de ellos y eso obviamente les traerá bastante tristeza. Imagínate, el mejor maestro de la palabra de Dios que te puedas imaginar, el mejor guía espiritual, aquel que resucita muertos, aquel que sana enfermos, aquel que le devuelve la vista a los ciegos, aquel que tiene la forma exacta, precisa y correcta de enseñarte la verdad contenida en la palabra del Señor. Ese le sería quitado. Ahora, ¿qué harían? Obviamente esto traería tristeza. Eso trajo una fuerte tristeza en ellos. Pero Él les dijo, un poco me veréis, un poco no me veréis y después me veréis. ¿Qué es esto? Y se preguntaban, ¿de qué se trata? Jesús ahí está hablando claramente, está hablando del tiempo de su muerte, ¿verdad? Con el no me veréis. Y luego dice,
y después me veréis, está hablando del tiempo de su resurrección. Estos hechos, la muerte y la resurrección de Jesús, causarían emociones encontradas en la sociedad. Por una parte, los discípulos del Señor estarían muy tristes con la crucifixión y muerte de Jesús, por supuesto, mientras que otros dirían, se acabó el momento tenso, se acabó, ahora sí, estaremos contentos, en fin, les causaría alegría, inclusive alegría, el hecho de que Jesús muriera ahí en la cruz. Ok, sin embargo, cuando Jesús resucitaría, la tristeza de los discípulos se convertiría en gozo, por supuesto que sí, y aquellos que estuvieron contentos en un tiempo, entrarían en un momento sin duda de confusión. Bueno, la tristeza que un discípulo de Jesús sufre tiene siempre un propósito. ¿Te acuerdas del ejemplo que él puso de la mujer que está por dar a luz a un bebé? Obviamente las mujeres, pues en el momento del parto, tienen un momento muy fuerte, ¿sí? Un momento de dolor, un momento donde sus emociones se revuelven por completo, un momento donde la valentía, el arrojo, la firmeza en seguir adelante es lo que a ellas les impulsa. Y obviamente cuando tienen al bebé dicen, bueno, ya, ¿quién se acuerda de esos dolores? ¿Quién se acuerda de esas cosas? Por lo general las mamás cuando platican de sus hijos siempre platican después del parto. Platican de las experiencias que han tenido con ellos, de las cosas, de las vivencias que pasan con sus hijos, de cuánto los quieren, de cuánto los cuidan y de que nunca se arrepienten de haber sido mamás, por supuesto. Inclusive pocas veces se habla acerca de los dolores de parto, aunque claro, no hay mamá que no sepa a qué saben esos momentos. Bueno, pues Jesús les está diciendo que las tristezas que un discípulo en Jesús puede llegar a tener son tristezas o dolores temporales y además son leves, así como los dolores de parto, no porque sean leves, sino porque comparados a la bendición que viene después, vaya, ese momento de sufrimiento es realmente un momento temporal. Pero vamos aquí a ver cómo pasa esto de que la tristeza se convierte en gozo. Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Muy interesante. Muy interesante. Obviamente estas palabras en medio de este mensaje donde los discípulos están tristes porque se les están haciendo estas advertencias que van a tener, obviamente no les está diciendo, oigan, pidan lo que se les antoje. No, por supuesto que no está diciendo eso. No, les está diciendo algo. Hasta ahorita no me han pedido nada. ¿Cómo que no te hemos pedido nada? Bueno, la palabra preguntar, que allí en tu pantalla dice preguntar del Strong, la palabra 2065, erotao, ¿sí? Obviamente significa preguntar, sí, por supuesto que sí, pero también significa rogar, es un ruego, pero también es una petición, es pedir. Erotao significa pedir, así que podemos también traducirlo como rogar o como pedir. De hecho, aquí está nuevamente Juan 16, 23 al 24, pero fíjate cómo encuentra esto mucho más sentido si lo traducimos como pedir. En aquel día no me pedirán nada. ¿Nada de qué? Señor, pues sí te hemos pedido muchas cosas. Te hemos pedido por los bienes materiales que necesitamos siempre, te hemos pedido por un trabajo, te hemos pedido en muchas ocasiones por salud, te hemos pedido muchísimas cosas, te hemos pedido tener buenos amigos, te hemos pedido tener un buen matrimonio, te hemos pedido por los negocios, por el trabajo, te hemos pedido muchas cosas. No. En ese día, ese día, cuando yo te estoy diciendo, cuando te expulsen, cuando seas mal visto, inclusive en los círculos de fe, ¿sí? Por querer seguir adelante con la palabra del Señor, en ese día no me pedirás nada de esas cosas de las que me han pedido. Vamos a seguir leyendo. Versículo, dice allí, en el mismo versículo 23, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
¿qué cosas pedirás en esos momentos? Cosas que no has pedido. Y es que cuando el creyente sufre precisamente por subir ese nivel de obediencia a la palabra de Dios, cuando obedecer la palabra de Dios es lo que las personas están queriendo y eso les está trayendo problemas en sus círculos de fe, el cristiano se ve en una disyuntiva, sí, en un camino que se parte en dos. Son dos opciones la que tiene. La primera de ellas, regresarse al mundo para dejar de sufrir, ¿sí? O, segunda, pedir en oración cosas cada vez más valiosas como la fe, la esperanza y el amor. ¿Has estado tú en esa disyuntiva? ¿Has estado tú en esa bifurcación? Si no has estado, es muy sencillo. Cosa de que quieras obedecer más la palabra del Señor y pronto se presentará esa bifurcación. Mira, tener lo necesario como casa, vestido y sustento nos da tranquilidad. Tener la aceptación y la simpatía de la gente en lo social, a todos nos da alegría. Y esas son bendiciones que todos queremos. Son las bendiciones a las cuales pues yo le podría llamar bendiciones básicas que un buen padre siempre quiere para sus hijos. Y obviamente un Padre Celestial también quiere para ti. Gozar de esas bendiciones es delicioso y siempre le damos gracias a Dios porque nos ha dado esas bendiciones. Seguramente tú también las has recibido. Sin embargo, Jesús no nos está diciendo de ese tipo de bendiciones. Cuando Jesús nos dice que vamos a sufrir por la fe en Él, nos está diciendo que hay otro tipo de bendiciones a las cuales no se puede acceder a menos que nos mantengamos con firmeza ante el sufrimiento de ser incomprendidos, de ser rechazados, y esto por una buena causa: amar a Jesús, es decir, obedecer sus enseñanzas. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios no nos ha llamado a solamente mantener una alegría temporal, y es que esas bendiciones básicas de las que yo te hablo, sí, tener, gozar de salud, buenas relaciones familiares, buenas relaciones afectivas, amorosas inclusive, buena estabilidad económica, todas esas bendiciones, si tú te fijas, en realidad, son temporales. Muy bien, qué bueno que las tengamos, gloria sea al Señor, todos las queremos. Pero las bendiciones que Jesús nos está hablando aquí son bendiciones eternas, son de otro nivel. Es otra cosa. Y el Señor quiere que se las pidas, porque hasta ahorita de esas bendiciones dice, no me han pedido nada. No me han pedido nada. ¿Por qué? Porque tal vez no has estado en esa circunstancia. Pide al Señor, pide esas bendiciones, y si las básicas te han sido de gran aliento y alegría en esta vida, imagínate las eternas, las permanentes, aquellas bendiciones que son para toda la vida. Juan capítulo 16 versículos 32 y 33 dice: He aquí, la hora viene y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les habla directamente del momento en que Él sería arrestado. Falta ya muy poco tiempo. Falta ya, estamos a escasos minutos, por así decirlo, a 1 hora y tantos, no llega a 2 horas, en que esto va a ocurrir de este momento. Y Jesús les dice, sí, serán esparcidos. En el momento de mi arresto, mi juicio y mi ejecución, ustedes serán disipados y me dejarán solo. Pero quiero que sepan, en realidad no estoy solo, el Padre está conmigo. Bueno, ¿a poco no muchas veces nosotros vamos a tener ese mismo sentimiento? De que cuando más necesitemos de la comprensión y el apoyo de los que hemos sentido cercanos a nuestra vida, sí, de aquellos amigos y familiares a quienes apreciamos y de quienes esperamos mucho, de nuestro pastor en la iglesia, de nuestros compañeros en el ministerio, de todos aquellos que han sido cercanos a nuestro corazón, esperamos ese apoyo y comprensión, no lo vamos a recibir. Y Jesús te dice, no te sientas solo, Dios contigo.
Por eso dice, en el mundo, que no te preocupen de llegar a tener este tipo de aflicciones. Yo he vencido al mundo, en mí, en mis enseñanzas, en mi ejemplo, dice Jesús. Tú puedes encontrar la paz. Esta instrucción y estas advertencias de Jesús tienen para ti y para mí la garantía de victoria y de paz para nuestras vidas. Que la paz del Señor esté con ustedes. Te invito a que compartas, te suscribas y le des like para ver la siguiente clase. Nos vemos la próxima semana. El Señor esté con ustedes. Shalom, shalom.